Bueno, en primer lugar, muchas gracias al comité organizador por contar con mi presencia. Es para mí un orgullo poder estar en esta clase porque ahí en ese sitio me senté por primera vez cuando empecé la carrera de medicina, así que para mí es una ilusión poder estar aquí. Y nada, yo vengo a hablaros de urología, soy residente de segundo año del Hospital Pare Taulí de Sabadell. Y bueno, hace un par de años me encontraba en vuestra situación muy parecida, así que quería felicitaros a todos aquí por haber conseguido lograr llegar hasta aquí, es muy importante. Hace unos meses os veíais así, en una especie de cueva, donde veíais una luz al final del túnel, pero que la veíais lejos. Habéis pasado momentos duros, oscuros, que después de hacer el MIR a lo mejor veías un poco más la luz, ya habíais sacado el examen, bueno, ya está, da igual, lo que tenga que ser será, el número que tenga que sacar, pues es lo que tengo que hacer. Y ahora estáis aquí un poco más cerca, ¿no? A punto de llegar al ministerio, donde estáis empezando a podar algunos árboles, médicas, quirúrgicas, ¿qué hago? ¿Dónde voy, no? No tengo muy claro aún, me gustan las médicas, pero las quirúrgicas también. Bueno, estáis un poco, yo creo, en este momento, ¿no? A punto de salir de este túnel. ¿Y por qué, no? ¿Por qué urología? Muchos os preguntáis ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no otra especialidad? Bueno, yo vengo a contaros un poco la urología y os voy a explicar por qué yo elegí urología y por qué creo que muchos de vosotros la podéis elegir. Cuando me pidieron elegir mi especialidad y definirla con una palabra, seguro que muchos de vosotros y mucha de la sociedad donde vivimos ven la urología como en esta imagen, ¿no? Primero que dicen urología piensan, ¡pum!, la palabra tacto, ¿no? Es verdad, hay que tener tacto, eso siempre en cualquier especialidad y más en medicina. Pero no somos ni ET, no tenemos un dedo mágico capaz de diagnosticar patologías con el dedo, ni tampoco somos como Robin Hood que va con sus flechas como si fueran sondas por el hospital, aunque muchos nos vean así. Yo la definiría más bien como una especialidad versátil. Versátil desde el punto de vista, como veis en estas imágenes, donde os podéis dedicar a multitud de cosas. Desde la cirugía laparoscópica, como veis en la imagen de arriba, como cirugía abierta en el abordaje de un hidrocele, o ya cirugías más complejas y más novedosas, como la cirugía robótica, que veis abajo el robot Da Vinci. A la izquierda, un láser verde puede abordarse para la patología de hiperplasia benigna de próstata. Y a la derecha, para muchos a lo mejor no sabíais que los urólogos también ponemos mallas, es un terreno compartido con ginecología, pero sí es verdad, ponemos mallas en el terreno de la incontinencia de esfuerzo. Y también tenemos mucha importancia, a lo mejor por eso nos conocéis más, en el aparato urinario en cuanto a las litiasis y el tratamiento endurológico. La imagen de la derecha veis un catéter doble J colocado probablemente por una pielonefritis obstructiva y a la imagen de abajo un tumor vesical. A la izquierda, seguramente encima del láser no conocíais, o mejor sí, que la patología del suelo pélvico y el dolor crónico pélvico también lo tratamos los urólogos. Y arriba en esa imagen donde veis a la chica un poco preocupada, también nos dedicamos a la sexualidad masculina y de andrología. Por tanto, es una especialidad versátil con constante actualización y constante cambio que te puede permitir una amplia ventaja de posibilidades de dedicarte. Y justo en la imagen en el centro pongo un médico con un fonendo, porque también somos médicos. Y así es como nos gusta que nos vean a nosotros, especialmente somos cirujanos, como decía Irene ahora mismo. Somos cirujanos, y lo pongo en mayúsculas, a lo mejor en la imagen grande, porque es así como nos gusta que nos vean, pero también somos médicos, también tratamos patología médica. Y así es como nos define la sociedad española, como una especialidad médico-quirúrgica, por eso pongo quirúrgica en esta ocasión, a diferencia de ser si la quirúrgica en mayúsculas, porque no nos ocupamos solamente del tratamiento de las enfermedades morfológicas renales del hombre, sino también de la mujer. Y el retroperitoneo, para muchos urólogos, es un espacio a veces desconocido, y tratamos, por tanto, ambos sexos, y en concreto la enfermedad del aparato genital masculino. Y sin repetirme mucho, porque ya lo he explicado en las fotografías, esto es un poco el abordaje en palabras que tiene un urólogo, desde la urología general, los grandes sintomatologías urinarias, como el síndrome del tracto urinario inferior, el dolor crónico, la hematuria, la litiasis y sus distintos abordajes. Es un atractivo importante el hecho de que puedes abordar una patología desde distintos puntos. La litiasis no solo se aborda de vía abierta, pues cada vez más se hace la vía endurológica, incluso la láser. La oncología, a lo mejor la más conocida porque suele haber más actualizaciones y la que la gente le llama más la atención inicialmente, cáncer de próstata, que actualmente tiene unas actualizaciones, un abordaje cada vez más complejo. No solo se aborda de forma quirúrgica, incluso se puede tratar un cáncer de próstata como llamamos vigilancia activa. Y la andrología, para mí, una de las que más me llama la atención, y la sexualidad masculina, con la disfunción eréctil, síntomas secundarios muchas veces del abordaje de la próstata,
en la radical. Y el suelo pélvico y la neurología también la tocamos, pero a veces los urólogos es la que menos nos gusta. Un poco la patología del dolor pélvico crónico, la mujer con incontinencia, suele ser una región de la odontología que no gusta demasiado, pero también la hacemos y hay gente que le apasiona. Con eso ya también comporta la biología funcional. Y el trasplante renal, un aliciente más de nuestra especialidad, que también tenemos posibilidad de hacer un trasplante. Aunque a mi opinión no creo que sea la función más determinante para elegir esta especialidad a priori. Y como puntos positivos, pues sin volverme a repetir con lo mismo, es una especialidad que tiene su atractivo médico y también su atractivo quirúrgico, pero lo que más me gustaría destacar de punto positivo es su autonomía. Es decir, yo veo un paciente en urgencias, yo lo diagnostico, yo le indico la prueba, se la hago, en ese momento le diagnostico, por ejemplo, un paciente que viene por sintomatología de tracto urinario inferior, por una incontinencia de esfuerzo, le hago una ecografía, le veo que tiene una próstata aumentada de tamaño, le hago una serie de pruebas y lo diagnostico de hiperplasia benigna. Y yo puedo decidir si lo trato con medicación o lo opero. Y lo mismo pasaría con un tumor vesical. Yo veo a una paciente con hematuria, lo diagnostico de un tumor vesical. Si no me queda conforme la ecografía, le puedo hacer yo una cistoscopia flexible, lo diagnostico y yo le sigo a ese paciente. Por tanto, esto es muy gratificante, el hecho de poder seguir a los pacientes. Las guardias localizadas lo pongo porque es un punto positivo de caras a una vez terminada la residencia, porque de residente sí que pasáis muchas horas de presencia, pero cuando uno es adjunto, la mayoría de centros lo hacen de forma localizada. Y en cuanto a salida laboral, también me gustaría destacar, aunque en esta imagen aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero es una especialidad donde hay poco paro y las proyecciones tanto de déficit como de superávit están estables a corto y largo plazo. Y abajo, no sé si lo ves muy bien, para aquellas personas del sexo femenino que piensen que la urología solo es de hombres, que no se engañen, la urología cada vez es más femenina y así se refleja también en los números, cada vez la participación femenina es mucho más importante. Así que, chicas, si tenéis ganas de hacer urología, que no os dé miedo. Las cirugías, como puntos negativos, cirugía urológica no es una cirugía de media horita, ni sencilla de entro y salgo. Muchas veces, sí que existe también, pero muchas veces hay cirugías complejas, como puede ser una cistoprostatectomía radical laparoscópica, donde tienes que estar dispuestos a estar más de 4 o 5 horas en un quirófano y de residentes os tocará aguantar la cámara en muchas ocasiones y tenéis que estar dispuestos. Sobre todo a veces carecemos de un manejo médico, eso es verdad, tenemos que ser autocríticos y el manejo médico quedamos un poco cortos, y especialmente en cuanto a la curva de aprendizaje de técnicas quirúrgicas. La laparoscópica y la robótica, aunque muchos de vosotros la escuchéis, de residente no vais más que a ver el robot y no lo vais a tocar, es lo que más cuesta, ¿no? El abordaje, la curva de aprendizaje laparoscópica, donde muchos centros ya la tienen asumida los adjuntos, es una parte positiva porque ahora os van a enseñar ellos a vosotros. Antes no dejaban operar nada porque los adjuntos tenían que aprender, pero ahora, sin embargo, muchos de estos han conseguido la curva de aprendizaje y os van a tutorizar muy bien. Y el número de guardias, pues eso, de residente toca hacer muchas guardias, como cualquier quirúrgica. Bueno, que no se engañen, que no existen urólogos ni citas por internet, no visitamos por internet. También es verdad que nos paran mucho por el hospital, oye, ¿puedes verme esto? Pero no existe el urólogo por internet. En cuanto a las rotaciones, sin alargarme mucho, de R1 especialmente estáis fuera del servicio y especialmente rotáis por cirugía general, es la que más, durante 6 meses. Algunos hacen cirugía vascular, especialmente los centros que tienen trasplante. Anestesia y UCI también forma parte de la rotación. Y de R2 empezáis otra vez con vuestro servicio también algunos meses, pero especialmente estáis en nefro y en rayos. Y ya de R3 os incorporáis más a secciones del propio servicio, incluso rotaciones externas, que os aconsejo que hagáis también fuera del hospital. Yo, como parte positiva, como soy residente del Taulí, sé que en mi hospital hacemos 3 meses de llegada de R1 en el propio servicio. Eso hay pocos centros que lo hagan y creo que es una parte positiva porque aterrizar en la especialidad que has elegido es bonito, ¿no? y te sientes integrado. De R1, las guardias suelen ser del pool quirúrgico, estáis especialmente con el equipo de cirugía haciendo guardias con ellos, y ya a partir de R2 ya hacéis guardias del propio servicio. En lo que vais más frecuentemente, pues cosas médicas y quirúrgicas. De médico puedes tratar cólicos nefríticos, hematurias con lavados, con abundantes coágulos, infecciones testiculares. Y como urgente, habitualmente lo que vemos más son torsión testicular, pielonefritis obstructivas que requieran un drenaje, priapismos y lesiones iatrogénicas ureterales, aunque pocas hoy en día. Y esto, sin repetirme, ya lo digo, esto ya lo estoy diciendo, lo dejo colgado y ya lo vais a ver. Esto para mí serían los 8 puntos fundamentales para aquel que quiera elegir urología, un poco más de lo que os he ido diciendo. Y ya terminando, en cuanto a fundamentos para elegir hospital, me gustaría que, esto es muy importante porque yo cuando tuve número
tenía mucho miedo. De hecho, urología no me inspiré a cogerla hasta que estaba un poco como vosotros ahora mismo. Nunca pensé en urología hasta entonces. Y que tenéis que abrir la mente, diseñar vuestra lista y no pensar que solo existen dos caminos. No existe solo el camino del éxito y el camino del fracaso, como bien decía Sergi. No existe aquel hospital de he cogido esto, voy a ser un fracasado, no era la opción que yo quería y jamás lograré ser feliz. Pues no es verdad. Tampoco existe un doble camino de emoción y razón. A veces es una conexión entre ambos, ¿no? Por tanto, para mí lo más importante cuando vayáis a un hospital es preguntar por el ambiente, y no solo el ambiente de vuestros servicios, sino los otros servicios, cómo ven a vuestra especialidad, porque en definitiva en el hospital no estáis solos y tenéis que pedir ayuda muchas veces a los de rayos, a los de nefro, a los de dermato, porque a veces no sabemos las patologías venéreas cómo tratarlas, y es fundamental llevarse bien con todo el mundo. Eso se consigue muchas veces en hospitales un poco más pequeños, pero en hospitales grandes también se puede lograr. Por tanto, cuando pensáis en grande o pequeño hospital, más que el hospital en sí, el volumen de pacientes, porque podéis estar en un mega hospital, pero que cubre poca población. Esto no lo pensáis hasta que no estáis dentro, pero no el hospital más grande es el que tiene más población que ocupa. Entonces, el volumen de pacientes, especialmente en esta especialidad, es muy importante. ¿Qué grado de responsabilidad os van a dejar? ¿Os van a dejar operar? ¿No os van a dejar operar? ¿Qué rotaciones hacéis? Se hacen las técnicas, se hacen todas, y las que no se hacen se pueden suplir y hacerlas en otro centro. Eso es imprescindible. Y el horario laboral, bueno, ¿qué os voy a decir? Cuando cogéis una quirúrgica es de lo poco que os tiene que preocupar, porque el hospital va a ser vuestra segunda casa. Las guardias también, cuántas hacéis, cómo son, si son localizables, si son de presencia, cuántas horas estáis. Y bueno, las ciencias, las sesiones, las publicaciones, si se investiga o no, eso también un poco a gusto de cada uno. Y ya para terminar, como decía el compañero de preventiva, es la sensación al salir lo que os va a determinar el hospital. No por ser el número uno tenéis que elegir el hospital que se elija en primer lugar, sino aquel que está el hospital para vosotros. El hospital aquel que salgáis y digáis, este me da buena sensación. Ranking nacional, me gusta mojarme mucho, pero bueno, voy a obligar a hacérmelo. Urología es una especialidad que donde la hagáis del territorio español lo haréis bien y saldréis formado. Yo tuve la suerte de preguntar en prácticamente el 80% de hospitales de España y os aseguro que no hay ninguno que el residente me dijera que está mal. A lo mejor de aquí a Barcelona yo destacaría Bellvitge porque es un hospital donde se hace de todo, se hace bien, el ambiente es muy bueno, los residentes hay muy buen rollo entre ellos, y porque es habitualmente referente entre otros hospitales como el clínico, el mío, del Taulí o Valderón, donde hacemos una rotación de 2-3 meses de litiasis. Por tanto, es un centro donde prácticamente todos tenemos en común, que es Bellvitge. Y pongo en segundo lugar el mío, no por romper la subjetividad, pero es verdad que estoy muy contento en mi hospital. Es un hospital donde se hace de todo, los adjuntos, aunque parezca desconocido, que es un hospital pequeño, hacemos mucho y hacemos mucho de todo, y lo poco que no hacemos, como el trasplante y a lo mejor un poco de litiasis, no hacemos todas las técnicas, las complementamos con una rotación en el hospital de Bellvitge, con lo cual también es bueno. Y bueno, el resto, si alguien quiere preguntar más específicamente, luego se lo puedo comentar. Y por anécdota, pongo el 9 y el 10, no porque los quiera poner en último lugar, sino porque quiero comentar del 9, que es el último número, el 3300, con el que se eligió en España el año pasado en Cáceres, y que significa que no por tener un 3000 os tenéis que olvidar de urología. Lo que tenéis que pensar es, ¿me cierro puertas o soy capaz de moverme en función de lo que yo quiera de especialidad? Y en Lozano Blesa, porque es cercano a Cataluña, pregunté allí y la verdad es que es un hospital muy bueno. Y nada, simplemente desearos mucha suerte, que el día de elección es de aquí 2 días. Esta es la sala, un poco lo estaréis, no tengáis miedo, sobre todo los nervios dejarlos en casa y elegid el botón correcto, no os equivoquéis y pronunciad bien. Y nada, que aunque tengáis un gran número, y os felicito por ello, seguro que muchos de vosotros estáis entre los 100 primeros, no os dejéis llevar por este síndrome que no explican en el MIR, que es la numeritis, y elegid por lo que vosotros queráis y no por vuestro número. Si tenéis un número perfecto, pues estupendo, enhorabuena, tenéis más posibilidades, pero no os dejéis llevar por la numeritis. Y nada, muchas gracias y felicidades.